Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Geometría 1, Geometría Moderna o Introducción a la Geometría Moderna en otras instituciones. Bueno, estamos por llegar al último tema de este curso que forma parte de nuestra unidad de inversión. Este último tema es polos y polares. Bueno, iniciamos con una definición. Supongan que tienen una circunferencia C con centro en O y radio positivo R y tomen un punto P que tenga como inverso el punto P' con respecto a esta circunferencia y fíjese en la recta perpendicular a la OP que pasa por el punto de inversión. Esta recta, que aquí estamos denotando con P minúscula, se denomina la recta polar asociada al punto P con respecto a la circunferencia C. Y como el centro de la circunferencia de inversión no tiene un punto inverso, pues se define la recta polar del centro de inversión, del centro de la circunferencia de inversión, como la recta al infinito, ¿ok? Por definición, ¿sí? Porque su inverso lo pueden mandar a cualquier dirección, entonces simplemente definan la polar del centro de inversión como la recta al infinito del plano extendido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la polar de un punto interseca la circunferencia cuando el punto está en el círculo determinado por ella y no le interseca si el punto no está en la circunferencia determinada por ella. Entonces aquí el inverso no está en el interior de la circunferencia. Entonces la polar no intersecta la circunferencia. Si este hubiera sido mi punto P, pues este sería el P', y la polar sí estaría intersecando a la circunferencia. Si el punto P está sobre la circunferencia, él coincide con su inverso, y la polar sería tangente a la circunferencia en dicho punto. Entonces, cuando el punto P está fuera de la circunferencia, sabemos que se pueden trazar dos rectas tangentes a la circunferencia por el punto dado. Si llamamos a los puntos de contacto de esas tangentes A y B, pues el segmento AB es la cuerda del contacto del punto P y la cuerda del contacto del punto exterior es la polar de ese punto con respecto a la circunferencia dada, porque así fue como construimos el inverso de un punto. Definición. Dada una circunferencia de radio positivo con centro en O y una recta que no pase por el centro de inversión, consideren la recta perpendicular a la recta dada que pasa por el centro de inversión. Si P' es el punto donde concurren nuestras dos rectas, se define el polo de P con respecto a la circunferencia C como el inverso de P' con respecto a esta circunferencia. Por definición, el polo de un diámetro es el punto al infinito. ¿Por qué? Porque un diámetro pasa por el centro de inversión. ¿Ok? Y aquí se hizo la definición cuando no pasa por el centro de inversión. Bueno, pues sucede que la relación a un polo le asociamos una recta polar y a una recta polar le asociamos un polo. Es una correspondencia biyectiva entre todos los puntos y todas las rectas del plano. ¿Ok? Extendido, porque estamos diciendo también que le está pasando al infinito. Ok. Teorema fundamental. Si con respecto a una circunferencia dada, la polar P minúscula del punto P mayúscula pasa por un punto Q, entonces la polar del punto Q, la recta polar del punto Q, va a pasar necesariamente por el punto P. Entonces aquí estamos representando en azul denim, según el Pantone que utilicé, a la polar del punto P y en color carmín a la polar del punto Q, entonces la recta Q minúscula.
¿Ok? Entonces es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo demostramos este teorema? Bueno, hipótesis, tomen su circunferencia, radio R positivo, con centro en O, y sean P y Q dos puntos en el plano y P y Q las rectas polares de los puntos P y Q. Las rectas las vamos a denotar con minúscula, los puntos los vamos a denotar con mayúscula y vamos a suponer que el punto Q mayúscula está en la recta P minúscula. Lo que se afirma es que el punto P mayúscula está en la recta Q minúscula. Bueno, entonces por hipótesis, la recta polar P es perpendicular a la recta que une el punto O con el punto P. Y P', por construcción, es el inverso del punto P con respecto a la circunferencia C de centro O y radio R, y por hipótesis el punto Q está en esta recta P que es perpendicular a esta otra. Entonces, si ustedes se fijan en el inverso Q', aquí debe ser Q, perdón, se me fue, Q', el inverso del punto Q con respecto a su circunferencia C, entonces el punto Q', por definición de inverso, por construcción de inverso, está en la recta que une el punto O con el punto Q. Y la polar es la perpendicular a Q', a la recta OQ que pasa por el punto Q'. ¿Ok? Entonces el ángulo OQ', P por construcción es recto y también es recto el ángulo QPO. Entonces ya tenemos estos dos ángulos rectos. Pero eso que nos está diciendo, pues nos está diciendo que en el cuadrilátero Q'P, P'Q, los ángulos opuestos son suplementarios, ¿sí? Ya que este también es recto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la recta P', Q y la recta Q'P son antiparalelas con respecto al par de rectas OP y OQ, que es lo que estamos afirmando. ¿Ok? Y por lo tanto, el segmento PQ' es perpendicular a OQ. Bueno, que ya lo habíamos dicho antes, pero nos está diciendo además que este punto P pertenece a esta línea recta, que es precisamente lo que deseábamos demostrar. ¿Ok? Entonces, PQ' está en esta perpendicular. Entonces, el punto P vive en esa perpendicular. Entonces, ya quedó en la polar del punto Q. Entonces, aquí además ya sabíamos que estos puntos Q, P, P' y Q son concíclicos. Entonces, ya tenemos esa condición para el ángulo. En particular, dadas dos rectas tales que con respecto a una circunferencia el polo de P está en la recta Q, pues también el polo de la recta Q va a estar en la recta P. Ok, simplemente por la relación que hay entre polos y polares. En particular, las rectas polares de una hilera de puntos son las rectas de un haz y los polos de las rectas de un haz son puntos en una hilera. Dos puntos que tienen la propiedad de que la polar de uno pasa por el otro se denominan puntos conjugados y dos rectas tales que el polo de una esté en la otra se denominan rectas conjugadas. Ok, en particular, dados dos puntos conjugados distintos en una recta que corte a la circunferencia, uno va a estar dentro de la circunferencia y el otro fuera de la circunferencia, simplemente por la construcción del inverso con respecto a la circunferencia. Bueno, por la definición. Además, dadas dos rectas conjugadas distintas que concurran fuera de la circunferencia, una cortará la circunferencia y la otra no lo hará. En particular, cada punto de una recta dada tiene un punto conjugado en esa recta, a saber,
¿cuál va a ser el punto? Pues va a ser el punto en el cual la recta dada es cortada por la polar del punto asociado. Entonces supongan que tienen aquí un punto P, se fijan en su inverso, se fijan en su recta polar y tomen cualquier recta L que pase por P. Entonces esta L va a intersecar en un punto Q a la polar de P. Si la recta L y la polar son paralelas, lo estaría cortando en el punto al infinito. Y entonces en particular este punto Q es un conjugado del punto P, el conjugado que vive sobre la recta L, que es lo que nos afirman, que si un punto P está en una recta L, pues podemos encontrar un punto Q en la polar de P y que también esté en la recta L, y este punto es un conjugado de P. Bueno, en particular, cualquier punto en la circunferencia dada es conjugado de todos los puntos de la recta tangente a la circunferencia en ese punto, y cualquier tangente a la circunferencia es una recta conjugada a todas las rectas que pasen por el punto de contacto con la circunferencia. La teoría de polos y polares está íntimamente relacionada con la división armónica y solamente vamos a indicar algunas de las relaciones. Esto ya es parte, toda esta teoría ya es parte del curso de Geometría 2 o Geometrías no euclidianas en otras instituciones. Entonces, algunos resultados. Si con respecto a una circunferencia dada, dos puntos conjugados están en una recta que interseca la circunferencia, entonces están separados armónicamente por los puntos de intersección. Entonces, tomen una circunferencia de radio positivo con centro en O, P y Q, puntos conjugados en una recta L que interseca a la circunferencia C en R y S. Entonces lo que se afirma es que P y Q están armónicamente separados por R y S. Entonces, si el punto P' es el inverso con respecto a la circunferencia C del punto P, como P y Q son puntos conjugados, ¿ok? Significa que el punto Q está en la recta polar asociada al punto P. Entonces aquí tenemos el punto Q y la recta PQ pasa, y la recta PQ es la recta que estamos considerando de acuerdo con el teorema anterior. Entonces esta recta PQ corta la circunferencia de inversión, en el caso general, en un par de puntos S y R, a menos que la recta PQ sea tangente, en cuyo caso R y S coinciden con el punto Q. Pero ya sabemos qué pasa cuando los puntos coinciden al calcular conjugados. Entonces ya tenemos los puntos P, Q, R y S. ¿Y qué más sabemos? Pues sabemos que la recta P'Q es perpendicular a la recta OP, o si quieren P'P. Y entonces, en particular, el ángulo OP'P es un ángulo recto, es decir, el punto P' está en la circunferencia que tiene por diámetro PQ y que pasa por P'. Por construcción, esta circunferencia C', esta es la circunferencia C, es ortogonal a la circunferencia C en los puntos de contacto. Pero si esto sucede, por lo que vimos anteriormente, pues sucede que los puntos R y S están armónicamente separados por los puntos P y Q. Bueno, entonces esto fue básicamente un corolario de lo que demostramos anteriormente. Bueno, comentarios finales. La inversión tiene propiedades similares a la reflexión con respecto a una recta. Los puntos inversos están en la intersección de un conjunto de circunferencias coaxiales ortogonales a la circunferencia de inversión original. De igual manera, un punto y su imagen bajo una reflexión están en la intersección
de un conjunto de circunferencias coaxiales ortogonales al eje de reflexión. La inversión y la reflexión son transformaciones que preservan ángulos en magnitud y son involutivas. Por tal razón se dice que la inversión es la reflexión con respecto a una circunferencia. Y esta parte pues va a ser una herramienta muy útil cuando estudiemos una introducción a la geometría hiperbólica, ya sea usando el modelo del disco de Poincaré o el modelo del semiplano. Con esto termina nuestro curso y las referencias que usamos para ella. Tengo más observaciones. Ok. Mientras la reflexión con respecto a una recta es biyectiva en el plano euclidiano, la inversión con respecto a una circunferencia no lo es, porque el centro no tiene asociado un punto inverso con respecto a la circunferencia, no queda bien definido. Para extender la definición del centro de inversión, se debe cambiar el modelo cuando se anexan los puntos al infinito. Entonces, en lugar de anexar una infinidad de puntos al infinito, uno por cada dirección de la recta, tendríamos que anexar solamente uno. Pero esto es parte de las geometrías no euclidianas. Entonces, referencias. Si les gusta la historia de las matemáticas o quieren profundizar un poquito más, pues este libro de Boyer, Historia de la Matemática, un bonito libro que ya hemos citado anteriormente, es el libro de Coxeter, Fundamentos de Geometría. Constantemente hicimos citas a los elementos de Euclides, de los libros 1 al 4, en realidad hicimos del 1 al 6. Con respecto al teorema de la recta de Euler, pues la referencia es soluciones fáciles a problemas geométricos difíciles, que lo pueden conseguir en esta referencia. Otro texto que pueden ustedes utilizar si lo consiguen actualmente básicamente es en bibliotecas o en formatos PDF, es el Howard Ives. Aquí hay un lugar donde se podía conseguir, no sé si todavía esté vigente, porque hubo varios libros que sacaron de la biblioteca, lo pueden conseguir al menos en inglés en esta referencia. El artículo donde Feuerbach hace una demostración analítica de su teorema es no se los leo en alemán porque no entiendo nada del alemán. La traducción es propiedades de algunos puntos extraños del triángulo recto, o sea, triángulo que tiene sus lados rectas, y múltiples líneas. También, por cierto, la demostración de Euler es completamente analítica, ¿ok? Entonces, determinados por ellos y sus figuras, es un tratado analítico y trigonométrico. Sí, es todo un tratado de geometría analítica y trigonometría. Para la parte de conjugados armónicos, haces armónicos y todo lo demás, pues está el artículo de Möbius, sí, el de las transformaciones de Möbius, sobre el cálculo baricéntrico, que se puede conseguir en esta parte. Otro libro de geometría elemental es el Mois. Este se puede conseguir, por cierto, en edición Kindle. Cualquiera de estos dos, tanto el de geometría como el de geometría elemental, o en alguna biblioteca. Otro libro clásico es el Chiveli, de Introducción a la Geometría Moderna. Ignoro si todavía esté a la venta, pero también se puede conseguir en bibliotecas. Y finalmente está de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, el documento de geometría inversiva, que pueden conseguir en esta referencia. Bueno, espero que este curso les haya gustado y les sea de utilidad. Ya nos veremos más adelante en algún otro curso, espero. Hasta la próxima.